Bueno, nuevamente un saludo para todos los buscadores de la verdad. Aquí estamos de nuevo, vamos a grabar otro video, siguiendo con el tema que estábamos tratando acerca de la palabra proscuneo, o de cuando la escritura nos muestra una acción hecha delante de nuestro Señor Jesucristo, como es la acción de postrarse, que la mayoría de las veces nos enseña que cada vez que alguien se postró delante de Cristo, eso significaba que le estaban adorando, y que al él permitir eso, entonces eso lo hace ver y prueba que Él es Dios. Hasta el momento en lo que hemos mirado, hemos visto que en las historias que hemos leído hasta ahora en Mateo, y las hemos concordado con las versiones de Marcos, de Lucas, de Juan, en Mateo se usa la palabra proscuneo, no se traduce siempre como adorar, sino como postrarse la mayoría de las veces que aparece. Solo en Mateo 2, hablando de los magos y de Herodes, supuestamente se traduce como que le adoraron, y en otros textos como cuando lo reciben en la barca, luego de Jesús caminar en el mar. Hoy vamos a seguir con este tema y quiero que sigamos la trayectoria de estos textos. La próxima vez que aparece esta palabra proscuneo en Mateo, para hacer referencia a que se le postraron a nuestro Señor Jesucristo, es en el capítulo 15, verso 25. Se narra la historia de una mujer sirofenicia. El problema de esta mujer era que tenía una hija con un demonio. Viene delante de Jesús después de escuchar su fama, viene donde está él, se postra a sus pies y le pide para que él le haga el favor de echar fuera el demonio que está en su hija y se la alivie. Sabemos que a esto le responde Jesús como no está bien echar la comida de los hijos a los perros. Y la mujer le contesta, también hace una declaración Cristo después de escuchar la respuesta de ella le contesta, sí señor, pero sabemos que los perros comen de lo que cae de las migajas de la mesa del amo. Grande es tu fe, le dice el Señor, y por eso recibe lo que está pidiendo. Vamos a mirar esta historia. Se encuentra no solo en Mateo 15:25, sino que también la vamos a encontrar en Marcos 7:25 y en Lucas capítulo 9, 28 al 36. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice la escritura y si realmente esta mujer adoró a Cristo o simplemente le hizo reverencia. Mateo 15:25 nos dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer, estas son tierras que no eran judías, ya eran Tiro y Sidón, esas son tierras que eran de Siria. Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el verso 25 es donde aparece la acción. Entonces ella, al escuchar lo que Cristo le dice a ella, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella viene y se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. En Marcos 7, 24 al 30, la misma historia narrada por otro de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, totalmente concuerdan en lo mismo Mateo y Marcos, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, aquí agrega algo otros detalles, no quiso que nadie lo supiese, que él estaba en esa casa, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. La acción, la misma, se postró a sus pies.
Pero la palabra que se usa en Marcos es otra vez la palabra pipto, ya no se usa proscuneo, sino pipto, que significa postrar, caer o golpearse hacia el suelo, poner su rostro en tierra. La palabra pipto no tiene nada que ver con adoración. La palabra proscuneo, como ya se les ha explicado en los otros videos que hemos hecho acerca de este tema, no solamente significa adorar, también significa postrarse y hacer reverencia. En la mayoría de los textos de la versión que da Mateo del ministerio de Cristo, de que es bautizado por Juan hasta que muere, resucita y es llevado al cielo, la mayoría de veces que aparece esa palabra en la versión que da Mateo de estos hechos, aparece traducida de la forma que es postrarse. No y le adoraron, sino postrarse. Lo que se enseña y se quiere seguir defendiendo es que cada que la palabra proscuneo aparece, se refiere a adoración. Pero el contexto es que el que nos aclara si realmente es lo que los apóstoles estaban queriendo plasmar en la versión de los hechos que se estaban narrando y dejando plasmada. Vuelvo y lo repito, como en el último video que hicimos, ellos fueron hombres inspirados por Dios. Ahora, ser inspirado por Dios no es que Dios va a venir a hablarme al oído y me va a decir exactamente, vea, escriba esto, esto, esto y esto. Porque entonces Marcos simplemente describe el hecho con una palabra diferente a proscuneo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los apóstoles lo que quisieron hacer, porque estos escritos se hicieron mucho después de Cristo haber muerto, resucitado y haber sido llevado al cielo. Cuando ellos hicieron estas versiones, lo que ellos querían era que se supiera lo que Cristo había hecho al venir, cumplir las profecías que Dios ya había anunciado de antemano por medio de los profetas, de los salmos y de la ley de Moisés, que en él se había cumplido todo eso. La lucha de ellos no era demostrar que Cristo era el Dios hecho hombre, porque nunca ellos, en la escritura usted va a encontrar que la lucha de ellos era probar eso, que por contrario sí es lo que la mayoría de grupos hoy, en cabeza de los católicos, seguidos por la mayoría de grupos cristianos o que se identifican como cristianos hoy día, la lucha de ellos sí es demostrar, la pelea es que Cristo es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Omnipotente, y como no se entiende la escritura, se usan unos términos que ni siquiera fueron usados ni por ninguno de los profetas, ni por Jesucristo mismo, ni por los apóstoles. Son términos modernos que se han venido introduciendo en el nuevo cristianismo, que han ganado más fuerza incluso que la misma palabra de Dios y que el testimonio de los mismos apóstoles y el testimonio de Jesucristo mismo, que era leer las escrituras y hacer caso a lo que ellos decían. Ahora se jactan más en la palabra de hombres. Muchos de los términos vienen de origen pentecostal. No estamos aquí para generar división entre grupo y grupo, sino que son palabras que han sido creadas por hombres y ya se han dejado entrar en las iglesias de tal manera que parece que hubieran sido dichas por el mismo Dios o por Cristo nuestro Señor, cosa que no pasó. Vuelvo y tomo el tema. La lucha de los apóstoles no era probar que Cristo era Dios, sino probar que Cristo era el Hijo de Dios prometido en las Escrituras, el Hijo de David que ellos esperaban, el Mesías prometido para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. El Mesías promete, el profeta que fue anunciado por boca de Moisés en el libro de Deuteronomio. El siervo que se promete a través del profeta Isaías. El hijo que le iba a ser dado al pueblo de Israel prometido en el libro de Isaías. El siervo fiel de Dios, narrado en Isaías. Esa era la lucha de ellos. Ellos no luchaban por probar que Cristo era el Dios, sino que la lucha de ellos era probar que Jesús realmente era el Cristo prometido, porque si no se le creía a Cristo que él realmente era quien decía ser el Mesías prometido, el Cristo, el ungido, porque la palabra Cristo es una palabra que se castellanizó, pero es una palabra griega, no fue traducida, su traducción es el ungido. Cristo significa el ungido, lo mismo que la palabra ángel. La palabra ángel es una palabra que se castellanizó, mas no se tradujo. La palabra ángel significa mensajero. Era lo que debería aparecer en estos textos, cada que se habla de un ángel,
debería aparecer la palabra mensajero, y lo mismo cuando se habla de Cristo, el ungido, que es lo que significa realmente esa palabra. Entonces, la lucha de los apóstoles no era mostrar que Cristo es Dios, sino mostrar que Jesús realmente era el Cristo. Uno de esos ejemplos lo podemos leer en el libro de Hechos, donde en boca del mismo Pablo, un hombre que pienso yo que creemos que entendió para lo que Dios lo llamó, era un hombre perseguidor de la iglesia, consintió la muerte de Esteban, muchas veces enfurecido sobremanera, como él mismo lo narra en el libro de Hechos, enfurecido sobremanera, porque él pensaba que era el deber de él para servirle a Dios, hacer todo lo que fuera posible contra el nombre de Jesucristo o Jesús de Nazaret. En ese afán por él luchar contra ese nombre, contra la proclamación del nombre de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, él los hacía blasfemar torturándolos, lo hacía blasfemar el nombre de Cristo. Entonces, en una de sus interacciones con el pueblo de Israel, con los judíos, él presenta a Cristo, pero empieza a presentarlo como la promesa cumplida, una promesa que Dios le había hecho al pueblo primero desde los tiempos de Adán. Cuando ellos pecan, Adán y Eva pecan, Dios promete que va a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer, o sea, Cristo y los seguidores de él, y la simiente de la serpiente, que son los engañadores, la gente que se entrega a vivir según la carne y también que se entregan a vivir en tradiciones humanas, más no a tratar de ajustarnos a la escritura, a lo que realmente dice la palabra del Señor. Entonces, en una de las exposiciones de Pablo acerca de Cristo, la encontramos en el libro de Hechos, libro que escribe Lucas, ¿no? En el capítulo 13, voy a empezar a leer desde el verso 25 en adelante, aunque debería leerla toda, voy a leerla desde el verso 13. Se trata de que nos quede claro de qué está hablando y por qué lo está diciendo. Entonces dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, Juan Marcos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, que era costumbre entre los judíos leer cada día de reposo, y después de la lectura de la ley y de los profetas, ahí vamos viendo que ellos hacían diferencia entre los libros. No es que ellos hablaban de la ley, era toda la escritura desde Génesis a Malaquías, eso es falso. Ellos hacían diferencia entre los libros. Después de leer la ley y de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué bueno que así fuera en los grupos hoy en día, que llegara una persona que se le reconociera como un siervo de Dios, que lee las escrituras y le dijeran también, si tienes algo de exhortación, léela. No, ahora no. Si no es del grupo, no se le puede dejar. Sigue diciendo la escritura. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Ustedes, pueblo de Israel, y ustedes, gentiles, que temen a Dios. A eso se refiere Pablo ahí. El Dios de este pueblo de Israel, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Toma la historia desde la misma esclavitud que estuvieron en Egipto para traerlos con contexto a Cristo. El Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Los soportó porque ahí dice que ellos, fue muchas las veces que hablaron en contra de Moisés, de Aarón y de Dios. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, la tierra prometida que ellos tenían que entrar peleando por ella, pero fue Dios quien hizo que esos pueblos partieran y dejaran esas tierras para ellos. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Mire cómo Pablo toma todas las escrituras y empieza a hacer un resumen muy puntual acerca de lo que Dios ha anunciado para llegar a Cristo.
Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, cuando piden a Saúl. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Eso reinó Saúl, 40 años. Quitado este Saúl como rey, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Mire que la forma en que ellos presentaban a Jesús, tan diferente a lo que nos presentan hoy en día. De la descendencia de este David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Sigue la escritura diciendo, y Pablo mostrando qué es lo que viene a hablar de Cristo. Antes de su venida, predicó Juan, antes de la venida de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Se refiere a antes de Cristo empezar su ministerio, porque la edad que Juan le llevaba a Cristo era solamente 6 meses. Eso lo encontramos claramente por boca de este mismo Lucas, en la versión que él da del Evangelio, creo que en el capítulo 3 o 4. Ahí en el capítulo, creo que en el capítulo 3, donde se demuestra que le habló a Elizabeth, luego va y le habla a María el ángel 6 meses después. Entonces, ese tiempo cuando dice, antes de su venida, antes de Cristo empezar su ministerio, vino Juan predicando. Eso todo se entiende en el libro de Lucas. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, no soy yo el Cristo, es lo que está diciendo Juan. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, dice Pablo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, hablándole a los gentiles, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, este conocer no se refiere al físico, porque ellos lo señalaron y lo entregaron para que los romanos lo mataran. Ellos hicieron la sentencia de muerte y los romanos la llevaron a cabo. Entonces no se refiere a que no lo conocieron físicamente, se refiere a que como ellos no entendían la escritura, no vieron las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús, no vieron el testimonio que Dios dio de que Él era, como Pedro lo narra aquí en el libro de Hechos, de que Dios lo aprobó entre ellos, entre los mismos israelitas, por medio de las señales, prodigios y milagros que Dios hizo a través de él. Mire cómo hablaban estos hombres de claro acerca de Cristo, tan diferente a las locuras que nos enseñan hoy en día en los grupos. Sigue diciendo Pablo, porque ellos no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, porque no entendían y no escudriñaban, seguían era puras tradiciones, mas no querían meterse en la palabra, y Pablo fue uno de esos, que él mismo lo expresa en la carta a Timoteo. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo que las habían acabado de leer ellos, acordémonos que después de leer, como dice aquí en el verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, les dijeron a ellos, si tienen algún mensaje de exhortación, denlo al pueblo. Aquí Pablo le está tocando eso a ellos. Al no entender las palabras escritas, dichas por los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Al no entender lo que se hablaba, por decir algo en Isaías 53, de lo que le iban a hacer a Cristo, lo que se dice en los salmos, de lo que le iba a acontecer como en el Salmo 22, al ellos no entender eso, cumplieron. ¿Qué cumplieron? Lo que estaba escrito, que lo iban a matar, que iba a ser llevado, que iba a ser como un cordero mudo delante de sus trasquiladores, que sin hallar pecado en él, Dios quiso cargar sobre él la culpa de nuestras transgresiones. Es lo que se refiere Pablo aquí, le está tocando eso a ellos. Y al no entenderlas, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, hablando de Cristo, la forma de ellos presentar a Jesucristo. Primero hablan de Dios, luego hablan de Cristo como una promesa cumplida. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Más Dios. Miren la diferencia de lo que ellos enseñaban de Cristo. ¿Cuál era la lucha de ellos? Como les dije ahora, la lucha de ellos no era mostrar que Cristo era el Dios todopoderoso que vino y se levantó, se tomó forma de hombre, murió y luego se levantó a sí mismo. Eso es falso. Él no se levantó, él fue resucitado por el Padre y era lo que enseñaban los apóstoles. Y todos los que nos decimos ser cristianos, los que usemos el nombre de Cristo, tenemos la obligación de que nuestra fe esté fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles y de los profetas y de la enseñanza de ellos, no de tradiciones humanas. Sigue diciendo Pablo, mas Dios le levantó de los muertos y él, Cristo, se apareció durante muchos días, sabemos que fueron 40 días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los que subieron después de ser llamados para el apostolado, porque la mayoría de apóstoles los llamó Cristo en Galilea, porque él empezó su ministerio en Galilea, porque él nació en Belén, pero tuvo su crianza en Galilea. ¿Dónde? En Nazaret. Por eso se le llamaba el Nazareno. Sigue diciendo Pablo. Sino a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Se refiere a los apóstoles y a sus discípulos que se presentó ya por último como más de 500. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Quién hizo esa promesa a nuestros padres o a los padres de Pablo? Se refiere a los padres del pueblo de Israel, a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob y todos los que de ahí en adelante vinieron. Y también a Adán, a Set y a todos los que vinieron, a Noé, a los hijos de Noé, a toda la rama que viene de la cual desciende Cristo. Entonces dice Pablo aquí, y nosotros también, Pablo y Bernabé, que estaban en ese momento ahí, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa o la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia, la buena nueva. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, aclara, a los hijos de ellos, a los que se les cumplió la promesa, fue a nosotros, resucitando a Jesús. Claro es lo que está diciendo este hombre aquí. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, se refiere a Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Como ustedes no entienden la escritura, lo que dice Pablo, y por no entenderlas y no conocer a Cristo, lo mataron. Ojo que no se cumpla eso también en ustedes, porque esta sí es una sentencia de castigo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, y es ley vigente. Porque si fue abolido, ¿cómo se nos va a cumplir? ¿O cómo se le iba a cumplir a ellos? ¿O cómo iba a ser una sentencia de castigo para ellos? Miren lo que está diciendo Pablo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Como vemos aquí, la lucha de estos hombres no era demostrar que Cristo era Dios, sino demostrar que Jesús realmente era el Cristo y que en él se había cumplido la promesa hecha, como dicen ellos, que eran israelitas, al pueblo de Israel, a los patriarcas, pero que se les cumplió a ellos, los hijos de esos padres. Claramente la escritura nos muestra que la lucha de ellos era demostrar que Jesús realmente era el Cristo. Si uno lee la versión del Evangelio de las Buenas Nuevas que da Juan, en uno de sus capítulos le preguntan a Jesús, los fariseos y los judíos le dicen, bueno,
¿hasta cuándo nos tendrás en ascuas? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice, ya se los he dicho y no me creen. Y si se los vuelvo a decir, tampoco me van a creer. Jesús es y será el Cristo de Dios, el ungido de Dios. ¿Por qué hay tanto énfasis en decir que Cristo es el ungido, que Jesús es el Cristo de Dios, el ungido de Dios? ¿Ungido para qué lo ungió Dios? Para ser su rey, su gobernante. ¿Dónde va a gobernar Cristo? En el cielo. Vamos a gobernar nosotros con Cristo en el cielo, vamos a gobernar sobre Dios. ¿Qué vamos a gobernar nosotros en el cielo? ¿Qué es lo que vamos a gobernar en el cielo? Dios nos hizo a nosotros los humanos para habitar la tierra, para eso nos hizo. Y es lo que Dios nos promete cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, es lo que Pedro narra en su segunda carta. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las que están escritas en los profetas, en la ley y en los salmos. Pero promesas que todavía no han llegado a su cumplimiento. Como si se cumplió esta promesa del Mesías prometido por Dios. Dios nunca prometió hacerse hombre. Dios lo que prometió fue levantar un líder, y es lo que aclara el escritor de los Hebreos. Convenía aquel porque son todas las cosas. Levantar a un líder perfecto, el autor de la salvación de nosotros, y lo perfecciona a través del sufrimiento. Y ese líder es Cristo. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre y él mismo se va a castigar a sí mismo? Es una locura. ¿Cómo Dios va a cargar sobre sí mismo el pecado de nosotros si él no prometió hacer eso? Él prometió cargar el pecado de nosotros sobre un justo. Y ese justo es Jesucristo, nuestro Señor, mas no nuestro Dios. Entonces, aquí en Mateo 15:25, esta mujer sirofenicia lo que hace es postrarse delante del profeta de Dios, del rey de Dios, como lo declaró, como lo vimos anteriormente, este israelita Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, como se narra en el libro de Juan. ¿De dónde me conoces, Señor?, le dice Natanael. Porque Natanael antes, cuando Felipe le llama, cuando le dice, venga que hemos encontrado a aquel de quien están escritos en los profetas, al Cristo, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, dice Natanael. Ven y ve, le dice Felipe. Cuando llega, le presenta, él es. Y Jesús lo mira y le dice, he aquí, les dice a ellos, a los que hasta el momento ha llamado, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces, Señor?, le dice Natanael. Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estás debajo de la higuera, te vi. Y mira la declaración que hace Natanael. Tú eres el Dios de Israel. No, maestro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ellos estaban esperando, era un rey, un gobernante. Durante el tiempo del reinado de este gobernante, el pueblo de Israel, la promesa del pueblo de Israel es que van a vivir y van a adorar a Dios con toda tranquilidad, no van a ser asediados por nadie ni atacados por nadie, van a tener que tumbar sus muros porque va a haber abundancia de gente, como lo dice el libro de Isaías. Abundancia de gente, abundancia de ganados, de todo va a haber abundancia. Las naciones van a venir, como lo narra el pueblo, el libro de Isaías, las naciones van a venir a traer sus tributos al pueblo de Israel. Y lo narra el libro de Zacarías, quienes se rebelen y no quieran venir, Dios va a cerrar el cielo, como lo narra la escritura, lo hizo en el tiempo de Acab, cerró el cielo durante 3 años y medio por una oración de Elías, no llueve, se vieron unas hambrunas tremendas y es lo que Dios le está prometiendo a los pueblos que ataquen a Israel y que después de que esté Cristo reinando, el que se rebele y no quiera subir a rendirle tributo a Dios y a Cristo, Dios le cierra el cielo. Eso es lo que dice la escritura y eso no se ha visto. Y aquí estamos viendo, como Pablo lo leía ahora en el libro de Hechos 13, Pablo mismo le está diciendo a estos que le está diciendo que esto que ellos leen todos los días de reposo, que leían los días de reposo acerca de Cristo, eso ya se había cumplido. Y Jesús era esa promesa cumplida. Eso ya había pasado. Ahora tenían que buscar, era creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Muestra lo que predicaba Juan, muestra a Cristo y hace la narrativa de que después de que lo matan, porque no lo ven, no ven en él la promesa cumplida, ahora les dice, ojo con esto, que no se cumple también esto, que ya eso es un castigo. Mirad, burladores, porque hago una obra entre ustedes que aún si alguien se las contare no la van a creer.
Ojo con lo que están mirando y lean la escritura para que vean que realmente en este hombre se cumplió el testimonio que Dios dio a través de él. Y como dice Pedro en el mismo libro de Hechos capítulo 2, Dios lo aprobó delante de los hombres, delante del pueblo de Israel, a través de las señales, milagros y prodigios, que fue Dios quien los hizo a través de él. Vuelve y lo ratifica Pedro en el capítulo 10 del libro de Hechos 38, hablando a Cornelio, a los que habían creído que eran ya gentiles. Entonces, la lucha de estos hombres no era mostrar que Cristo era Dios, sino mostrar que Jesús realmente era el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Esa era la lucha de ellos. Cada vez que se ve que a Cristo se le inclinaban y le hacían, se postraban rostro en tierra, era porque le hacían reverencia. Todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, las obras, los milagros que él hizo, como Cristo mismo lo narra en la versión que da Juan. Si no me creen a mí, crean por lo menos a las obras. Si yo no hago las obras que el Padre me dio que hiciese, entonces no me crean, pero no me crean a mí, crean a las obras. Pero no creían porque ellos estaban ciegos. Y lo que ellos buscaban era simplemente gloria de hombres y nada más, no la gloria de Dios, que es la que tenemos que buscar. Ya vimos que en Marcos 7:25 se narra la misma historia, pero aparece lo mismo y la acción se describe lo mismo. La mujer viene y se postra delante de Jesús, pero se traduce con diferente palabra, pipto, una palabra que no tiene absolutamente nada que ver con adoración. La única palabra que sirve para decir fue adorado y se puede usar en la traducción es la palabra proscuneo. Vuelvo y repito, pero no es el único significado que tiene esta palabra. Es que aparece proscuneo, es adoración. Hombre, no. Miremos lo que dice la escritura. En la única forma que esa palabra se traduce no solo en terrenal, que es el que se usa para muchos, los que estudian la escritura más a fondo, para realmente entender si lo que está traducido aquí realmente es lo que aparece en el interlineal griego. Cada vez que se habla de Dios o de un ídolo o de la bestia, la palabra aparece traducida como adoración, literal. Y le adorarán o y le adoró. En Mateo 4:10 aparece cuando Satanás está tentando a Cristo. Son cosas que tenemos que ir sumando. Dios no puede ser tentado como lo dice Santiago, ni él tienta a nadie. Pero Cristo sí fue tentado. Bueno, siguen alegando la misma locura, van a alegar lo mismo. No, fue en su humanidad. En su humanidad, es que Cristo era humano, es que Dios no prometió jamás hacerse hombre. Cristo era un hombre y Pablo lo muestra como un hombre. En Timoteo 2:15 dice él, y hay un solo intermediario entre ese único Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Sencillo. Eso es todo lo que la escritura muestra. Un hombre que venía a morir por nosotros. La diferencia de ese hombre, que no fue engendrado por varón, sino por Dios mismo. La diferencia de la descendencia de Cristo, que no somos engendrados por voluntad de hombre, como lo narra la versión de Juan en su Evangelio, capítulo 1, sino engendrados por la voluntad de Dios. No de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, en espíritu, en una forma nueva de vivir, una conciencia nueva. Entonces, la palabra proscuneo cada vez que aparece, no es que adoró, el contexto me está diciendo, si me viene hablando de Dios el Padre, del único Dios, es indiscutible, va a hablar de adoración. Si me está hablando de un ídolo, va a hablar de adoración, porque ellos le rendían adoración a dioses inventados por hombres, porque sabemos que un ídolo en sí no es nada, como lo dice Pablo en 1 Corintios 8. Y cuando habla de adorar la bestia también, la gente adora esas cosas. Ratifico para todos los que ven estos videos, si a mí este libro me manda a adorar a Jesús, yo adoro a Jesús, yo no tengo problema con eso. Si este libro me manda a adorar a los apóstoles, adoro a los apóstoles, yo no tengo problema con eso. Si este libro me manda a adorar a María, yo adoro a María. Pero este libro me manda única y exclusivamente a adorar al único Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y a Cristo a rendirle honra, gloria, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y capítulo 5. Que los mismos serafines que estaban delante del trono de Dios, cuando Cristo llega delante de la presencia de Dios con su propia sangre, como lo narra el escritor de los Hebreos, ya como sumo sacerdote, no porque se hubiese nombrado él mismo, sino como lo dice el escritor de los Hebreos, nombrado por Dios, glorificado por Dios, dándole ese cargo,
Porque eso no es que se me ocurrió ser sumo sacerdote. No, es a quien Dios llamara, como lo hizo con Aarón. Y lo dice el escritor de los Hebreos. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siendo de sumo sacerdote, sino el que lo llamó y el que dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, como lo acabamos de leer, que lo dice Pablo. Son demasiadas las cosas que hay para escudriñar acerca si realmente Jesús es Dios. Si yo veo un Dios trino aquí, yo no tengo problema con eso. Yo hago lo que me diga la escritura, pero yo veo un solo Dios y un solo intermediario entre ese único Dios y nosotros los hombres. Eso es lo que yo voy a creer. Que hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres. Y es lo que voy a enseñar, lo que dice la escritura. Por eso me he dado la tarea de yo mismo escudriñar texto por texto, donde aparece no solo la palabra proscuneo, sino la acción. Eso es lo que me ha llevado a escudriñar lo de Marcos y todo eso, porque estoy buscando la acción, postrarse, hacer reverencia. Cayó de rostro en tierra. Bueno, vamos a mirar qué pasa aquí, qué es lo que realmente dice. Entonces, vuelvo y ratifico, la lucha de nuestros hermanos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no era demostrar que Jesús era el Dios encarnado en forma de hombre, porque eso lo entienden por la mala interpretación que tienen de Isaías capítulo 7, donde se habla de Emanuel. Y no hay un solo predicador, mire lo que voy a decir, no hay un solo predicador, por teólogo que se crea, por títulos que tenga, que me pueda mostrar en un texto, en lo que malmente llaman Nuevo Testamento, en las versiones que dan Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el mismo libro de Hechos y en todas las cartas de Pablo, que me pueda demostrar que uno solo de ellos llamó a Jesús Emanuel, porque no entiende lo que significa eso. Entonces, como no entienden eso, o sea, que dice que Dios entre nosotros, ¿qué significa eso? Dios estuvo a favor del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto a través de Moisés y de un ángel. Lea la escritura para que lo entienda. Léala para que lo entienda. Lea la definición de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Lea todo eso varias veces hasta que lo entienda. O Esteban no entendió. Así de sencillo. Y Dios dice que él estuvo entre él mismo, descendió a defender su pueblo. ¿Descendió Dios en qué forma? Hombre, pues con que, ¿quién creó a los ángeles? Dios. ¿Quién dio poder a los ángeles? Dios. ¿Quién da la orden a los ángeles? Dios. ¿Quién le dio la orden a Moisés a través del ángel que le habló en una zarza ardiendo? Dios. Entonces, ¿quién fue? Dios. ¿En qué forma? A través de esos hombres. ¿En qué forma Dios ayudó al pueblo de Israel cuando Sennacherib los tenía sitiados y se daba alarde diciendo que no había un Dios que librara a ninguno de los pueblos del poder de los reyes de Asiria, cuando era Dios quien los había levantado a ellos para hacer precisamente eso? ¿A través de quién Dios eliminó 185,000 hombres en una noche? De un ángel. ¿Quién hizo la obra? Dios. ¿Fue Dios quien la hizo? No, eso fue el ángel. El ángel. Fue Dios quien la hizo a través de ese ángel. Pero si Dios no le da la orden al ángel y no le da el poder, el ángel no puede hacer nada. Si Dios no me da entendimiento en la escritura y a través de la escritura me enseña que debo predicar, yo no voy a salir a predicar nada, yo me quedo quieto. Entonces, ¿quién es el que habla? Es Dios. Es sencillo de entender todo eso. Lo que pasa es que cuando defendemos banderas y grupos e ideologías humanas no podemos ver la verdad, porque si nos salimos del círculo que nos trazaron, nos van a votar. Bien lo dijo Pablo cuando le dijo a Timoteo, cuando lo vio desanimado en la segunda carta. Todo el que quiere vivir una vida piadosa en el Señor va a sufrir persecución. Pero ahora no, los cristianos quieren vivir felices y dichosos, que nada nos pase. No, es que ¿qué persecución tienen? Si viven tranquilos en sus casas, no hacen nada. No predicamos lo que vamos a predicar porque nos da miedo. Miremos lo que hace Cristo lo que se narra Mateo en el verso 23, capítulo 23, cómo Cristo enfrenta a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Decirle eso cara a cara a esa gente. Eso salir y predicarle a la gente hoy en día que engaña al pueblo por ganancias deshonestas, en la cara. ¿Cómo los van a tratar? Y Cristo mismo lo dice, después de que le dice a sus apóstoles, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho de los principales, de los gobernantes y de los sacerdotes, de los principales de Israel. Y luego que dice eso, ¿qué le va a pasar y cómo va a morir? Les dice a ellos, el que no pierde su vida por causa del reino, no la va a hallar, pero el que pierde su vida por causa del reino, la va a hallar. Y luego les dice,
bástale al discípulo ser como tu maestro. Si eso le hicieron al árbol seco, ¿qué no van a hacer con las ramas secas? Pero no, los cristianos de ahora no queremos sino vivir tranquilitos ahí, felices, en paz con todo el mundo. Esto hay que respetarlo, hay que respetar la verdad. Hay que respetar la verdad. Hay países donde no puede predicar el evangelio, no puede hablar del nombre de Jesús. Entonces nosotros que tenemos la libertad, escudriñemos este libro y lo que este libro nos diga. Hoy no alcanzamos a ver si no ese texto porque ya nos fue eh, más de media hora. Hay mucho que mirar porque hay que llegar hasta el libro de Apocalipsis. Y bueno, creo que en unos 3 o 4 videos más puede que alcancemos a evacuar este tema, pero lo que se lleve hay que hacerlo, porque vienen muchas cosas. Hoy lo que quería era enfatizar y mostrar eso. La tarea de los apóstoles nunca fue probar que Cristo era un Dios encarnado. Jamás, es más, esa creencia ni siquiera era del pueblo de Israel. Esa creencia la vemos narrada en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé llegan, Pablo ve un paralítico que tenía fe para ser salvado, le dice, levántate. No, esos son dioses que tomaron forma de hombre, eso era griego, todas esas creencias, eso no era ni siquiera de los judíos, del pueblo de Dios. Eso era creencia griega, más no del pueblo de Dios. O sea que lo que está defendiendo es creencia griega. Lo que está defendiendo los grupos cristianos es catolicismo reformado. Así de sencillo. Aún los que dicen que no son trinitarios, son trinitarios, porque hablan de un Dios que se presenta en 3 formas. ¿Para qué Dios va a hacer una locura de esas? ¿Para qué? Tiene millones de ángeles que le sirven y que anhelan servirle a su Dios, a su creador. Ya dejo por el momento así. Pensemos lo que hemos leído, lo que vamos viendo. Vuelvan a los videos anteriores y miren lo que se está enseñando. Para la próxima semana, con la ayuda de Dios y el permiso de nuestro Padre y la bendición de Dios y de Cristo, seguiremos este tema, que es muy bueno. Espero que les sirva mucho, como me ha servido a mí escudriñar la Escritura, entender todo esto, descubrir todo esto. La bendición de Dios Padre y de su Hijo sea sobre todos los que queremos entender la verdad, los que ven estos videos, que sea Dios enseñándonos. Hombre, tengamos la humildad de mirar la Escritura y de hacer lo que ella nos diga que hagamos. Quedamos hasta una próxima pendientes. La bendición de Dios sea sobre todos nosotros, la de Cristo nuestro Señor. Hasta la próxima.